5 razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas, 7 p.m. domingo 10 de la mañana. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5080 o alaba.org. Señor, levantando, Señor, esta bandera que dice que sigue siendo nuestro Dios, el Señor, el grande. Te pedimos por los que aún no han llegado, los que vienen de camino, tráeles con bien, Señor, tráeles con bien, bajo tu cobertura y tu protección, Señor, para que nos podamos unir en adoración, en oración, en esta hermosa noche. Igualmente, Señor, por todos los que ya comienzan, Señor, a unirse a través de las plataformas, las redes sociales. Gracias por cada uno de los que está escogiendo este tiempo de oración. Padre, te pido también que aún a la distancia tu mano llegue a cada lugar, Señor, donde están representados tus hijos, amigos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que haremos en esta noche, desde principio a fin, es para exaltar tu nombre, para honrarte. Alguien puede honrar al Señor. Todo lo que hagamos es para agradarte, Señor, para que esta noche sepas que aquí viene un pueblo a honrarte, a bendecirte, a darte gloria y a darte honra. ¿Por qué no le ese aplauso más fuerte al Señor y le da un grito al Señor ahí de victoria en el nombre de Jesús? Gracias, Padre. Recibe la adoración, recibe la alabanza, recibe todo lo que vamos a hacer como una ofrenda de olor fragante ante tu altar. En el nombre de Jesús decimos amén. Aleluya, gloria a Dios. Está aquí, a tu presencia correré. Aplaude, aplaude hoy, al ritmo danzo yo. En canto alzo mi voz, cantaré, gritaré. Por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Entra el sonido celestial, levanta una alabanza a Él. Juntos proclamar, nada nos puede parar. Aplaude, aplaude
cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú y bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú. Dios es bueno, gloria a Dios. Dios es bueno, 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 bueno. Aleluya. Qué bendición. Oficialmente bienvenidos a todos los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Qué bueno tenerte ahí. Qué bueno que has escogido este tiempo de oración, de clamor, de adoración para que compartas. Hay un número de teléfono, hay varios ahí que pueden marcar. 787-730-5880 es el número de bendición. Alguien va a recibir tu llamada con gozo. Para nosotros, para nuestros obispos, es muy, muy importante que usted pueda llamar, porque nosotros tenemos la responsabilidad de poder orar por un milagro. ¿Habrá alguien aquí en el pueblo que quiera que haya un milagro para alguien que está en su casa, en el hospital, en la cárcel? Gloria a Dios, que hay un pueblo que venimos a orar, a interceder, creyéndole a Dios también por ti y por
tu milagro. Así que bienvenidos. También puedes escribir en los comentarios tu necesidad espiritual para que nosotros podamos orar. Si quieres reconciliarte hoy con el Señor, también lo puedes escribir. Va a ser una gran bendición. Pastor Ramón, venga por acá. Queremos orar por nuestros obispos, nuestros pastores. También incluir en esta oración, Pastor Ramón, a los pastores que están bajo la cobertura espiritual en los diferentes lugares, los pastores que están acá en la casa también, y junto con el pueblo. Bien, el pastor va a encabezar la oración, pero vamos a unirnos en la oración para cubrir al pastorado en el nombre de Jesús. Sí, vamos a orar todos, nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios lo hace. No es quizá, es que Dios lo hace. Dios lo hace. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros obispos, por la familia entera, Padre, para que tú sigas dando entendimiento, sabiduría en todos los asuntos, Padre Celestial. Los prosperes en todas las cosas, los mantengas en salud divina, según prospera sus almas continuamente. Declaramos, Señor, que tu voluntad se hace a través de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y las ideas que tú tienes para esta congregación, tú se las muestras claramente para ellos pasarla a la congregación para que se haga tu voluntad para esta congregación en particular, Señor. En unidad, Padre, en unidad y en amor. Y declaramos, Señor, que todo plan de las tinieblas en contra de ellos está roto en el nombre de Jesús. Queda quebrantado y deshecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos también, Señor, todos los pastores que están bajo cobertura, Señor, para que igualmente tú los prosperes, Señor, y que supla toda necesidad en cada templo, en cada congregación. Que tú les des, Señor, la dirección que tú tienes para cada congregación, Padre, en particular, además de evangelizar y hacer discípulos, que es para todos, Señor. Padre, prospéralos en todas las cosas, manténlos también en salud, según tú prosperas sus almas, que sean congregaciones de crecimiento, Señor, de madurez espiritual, porque tú reclamas, tú quieres que tus hijos sigamos madurando en tu palabra para ser de bendición a otros y para ser de bendición a cada congregación, Señor amado. Y no nos preocupamos por nada, porque tú estás en control de todo, aún de las finanzas, Señor, de cada congregación, de cada pastor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y tú los diriges en todas las cosas, a los sensitivos cada día más a la voz de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús declaramos ángeles alrededor de cada uno de ellos, Señor, protegiéndolos, porque tu palabra dice que ya tú los has enviado y que los guardan en todos sus caminos, Señor, para que sus pies no tropiecen en piedra, Padre Celestial. Y toda hueste de maldad que está planificando cosas en contra de ellos queda desactivado en el nombre de Jesús, deshecho, Padre Celestial. Y te damos gracias, te damos gracias. ¿Cuántos dicen gracias? Gracias, porque estamos de acuerdo y declaramos que está hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Se arrodillará y dirán que eres Dios. Toda creación se arrodillará y dirán que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Contigo estar. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación
arrodillarán y dirán quién es rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Oh, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, anhelamos contigo estar. Oh, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, y cantaré aleluya hasta que regreses, y danzaré en tu presencia hasta que regreses, y cantaré aleluya hasta que regreses, y danzaremos en tu presencia hasta que regreses. Cantaré, díselo. Cantaré aleluya hasta que regreses. Hoy yo danzaré en tu presencia hasta que regreses. Yo cantaré aleluya hasta que tú eres el Señor, y danzaré en tu presencia, 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 Señor, en tu presencia, oh Rey, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, oh Rey. Queremos contigo estar. Oh, díselo el Rey, Rey de oh, queremos contigo estar, otra vez, gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, oh, y queremos contigo estar. Y Rey de gloria, lléname,
danzamos y danzaré en tu presencia. Díselo otra vez. Cantaré aleluya y danzamos y danzaré en tu presencia hasta que regreses y cantaré aleluya hasta que regreses. Y cantaré en tu presencia hasta que regreses. Y cantaré aleluya hasta que regreses. Y danzaré en tu presencia hasta que regreses. Y cantaré ¿Por qué no levanta su mano? Ahí vamos, en el nombre del Señor. Qué precioso. Hasta que Él regrese, hasta que Él regrese. Le adoraremos hasta que Él regrese y seguiremos adorándole. Seguiremos creyéndole a Él. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien puede celebrar eso? Y así estar siempre. Esa parte me fascina, estar siempre con el Señor. Aleluya. Alguien puede dar un grito de victoria. Allí nos encontraremos con todos los que se nos adelantaron. Gloria a Dios. Y estaremos por la eternidad. Aleluya, aleluya. Por la eternidad, por la eternidad. Hasta que regrese, gloria a Dios. Y en medio de todo lo que nosotros estamos experimentando, yo sé que cada uno de nosotros puede tener algún testimonio hoy de lo que Dios está haciendo. ¿Alguien tiene un testimonio de lo que Dios está haciendo hoy? Hay muchos, bueno, 3 por acá y 28 por acá, gloria a Dios. ¿Alguien tiene algún testimonio? No lo voy a llamar acá que lo diga, tranquilo. Simplemente quiero saber si hay alguien que pueda testificar que Dios está haciendo algo en el presente. Oh, gloria a Dios. Yo sé que también su casa, pero muchos de nosotros estamos orando por nuestros familiares. Hay un familiar que estamos clamando día y noche. Y a veces uno cree y uno dice, Dios, ¿por qué tú haces eso con todas las familias? Y los míos todavía están ahí como. Pero le seguimos creyendo a Dios por lo que Él dijo. Yo sigo fundamentado en lo que dijo Josué. Yo y mi casa. Alguien dice conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, dígalo más fuerte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no le decimos los que están por acá? Vamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos por este lado fuerte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por este lado, vamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tráeme la cruz, gloria a Dios. Vamos, alguien que pueda adorar a Dios en unos segundos, creyendo por nuestra familia, por nuestra familia, por nuestra familia. Vamos, por aquel que está difícil, por el primo difícil, gloria a Dios, por nuestros padres, por nuestros hijos, por los nietos. Yo le creo a Dios en tu casa. Vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. Algo Dios puede hacer en esta hora, algo Dios puede hacer. En el nombre de Jesús, quiero que nuestros evangelistas, Brian y Marangeli, gloria a Dios, vengan por acá, encabecen esta oración como evangelistas de la casa. Que puedan orar por sus familias, pero también por las familias de los que estamos aquí. Nos vamos a unir a orar por nuestras familias y por la familia del que está a tu lado. Dile que está a tu lado, dile, voy a orar por tu familia. Dile, voy a orar por tu familia. Me comprometo a orar por tu familia. Vamos, que el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en obediencia, Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en común acuerdo, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o más, ahí estás tú, Señor. Y aquí, Señor, yo veo un ejército, Padre, que se quiere parar en la brecha, Padre, por otro. Por eso hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, a pedirte, Señor, con humildad, con ruego, Padre, por nuestra familia. Padre, sé tú en cada uno
uno de ellos, Padre. Espíritu Santo, eres tú quien convence. Nosotros enviamos la palabra. Nosotros enviamos la palabra creyendo, Espíritu Santo, que eres tú convenciendo de todo pecado. Espíritu Santo, eres tú ahora en el nombre de Jesús, Padre, redarguyendo cada corazón. Oh Padre, no es casualidad esta oración, porque yo llevo pidiéndote por mi mamá, Señor. Y ella me contaba esta semana, ella me dice, me decía, Angie, estaba durmiendo, me levanté y vi un celaje blanco al lado de mi cama. Y yo llevo pidiéndole al Señor que se le revele, porque nosotros podemos orar, pero es el Espíritu Santo quien hace la obra y Él se está encargando de trabajar con ella. Así que yo ahora en el nombre de Jesús declaro que así como el Espíritu Santo está trabajando con mi mamá, con mi abuela, con mis primas que están llegando, todos, cada uno de ellos están llegando aquí. Yo declaro que así mismo el Espíritu Santo lo hace con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino. No importa, no hay límite. Yo declaro, Padre, que tú los tocas, que tú te les revelas mientras ellos duermen, Señor. Yo declaro, Padre, y me paro en la brecha por el hermano de mi esposo. Le muerte llamamos y tratamos al cuerpo de Cristo. Le muerte llamamos y tratamos al cuerpo de Cristo. Menciona el nombre de su familia ahora. Declaramos en el nombre de Jesús. No importa su nombre, usted lo conoce, yo no. Declaramos que viene a su casa, aquí, junto a usted. Aquí hay unas 5,000 sillas que vamos a llenar en el nombre de Jesús. Y los primeros serán tu familia, en el nombre de Jesús. Seguimos en mutuo acuerdo, hermanos, seguimos en mutuo acuerdo. Gracias, Padre, porque el milagro ya es. Gracias, Padre, porque el milagro ya está. Gracias, Padre, porque esas familias, esos hijos, esos sobrinos, esos tíos, esas tías, ya próximamente van a venir aquí a esta casa. Gracias, Padre, porque en tu palabra dice que si tú lo crees, todo es posible. Si tú lo crees, todo es posible. Iglesia, créelo. Iglesia, créelo. Que por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen. Yo lo creo, yo lo creo. Los atamos con cuerdas de amor al cuerpo de Cristo y enviamos esta palabra, porque esta palabra está rompiendo los cielos. Esta palabra ya rompió los cielos y llegó al trono, y llegó al trono. Y yo creo en el nombre de Jesús que lo veremos aquí en la casa. Lo veremos aquí en la casa. Hemos orado, Padre, creyendo que hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta noche. Hemos creído que hecho está. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Oh, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
se establecerá. Oh, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, recibe alabanzas. Y tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas, 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 recibe alabanzas. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe mi alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Vamos, díselo ahí donde estás. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono.
Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Denle un aplauso al Señor. Hay una parte que estamos cantando que dice: tú eres rey. Vamos a cantar eso una vez más. Tú eres rey. Tú eres rey. Levante su mano, levante su mano. Tú eres rey. 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 Tú eres Alza tu voz, iglesia, alza tu voz. Tú eres rey. Estamos adorando al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Tú eres rey. Oh, tú eres rey. Tú eres rey. Allá en tu casa adora al Rey, que es de Reyes. Adora al Rey de Reyes. Tú eres rey. Mientras seguimos, mientras seguimos. Yo te invito, si quieres venir al altar y cantar al Rey, vamos, ven al altar. Ven al altar, ven al altar, ven al altar. Tú eres rey. Si te atreves, venir al altar y cantar al Rey acá. Ven, ven. Sigue adoración, sigue adoración. Si tienes que mostrarte, móstrate ante el Rey. Eres el Rey, eres el Rey. Venga, 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 hay un espacio para ti. ¿Por qué no tomas estos minutos y honramos al Rey de Reyes en la casa? Eres el Rey, eres el Rey. Eres el Rey, eres el Rey. Vamos, alguien tiene que inclinarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Shemaramandoranderando Bastema. Oh, recibe la adoración, Rey. Recibe la adoración, Rey. Recibe la adoración, Rey. Oh. Vamos, perfuma el trono, vamos con tu adoración, vamos. Con tu adoración, vamos, en nombre del Señor. Da tu mejor adoración. Da tu mejor alabanza en esta noche. Gloria a Dios. Porque mientras tú adoras, algo Dios está haciendo en algún lugar con tu familia. Vamos, adora al Señor. Rompe el envase. Quiebra el envase. Y adórale. Padre, perfumamos tu trono. Espíritu de Dios. Hermosa presencia de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, Padre, te adoramos, te seguimos honrando en esta noche. Y lo hacemos en esta manera particular ante tu altar, Dios. Es una manera de decirte aún más cuán agradecido, cuánto te amamos, Señor. Estamos dispuestos a hacer cosas extremas en tu nombre, Dios. Adorarte, Señor, como nunca antes. Honrarte, Dios. Y lo hacemos de esta manera, Señor, puestos en rodillas, en pie, Señor, con nuestras manos alzadas. Porque tú eres el Dios eterno, el Dios grande, el que merece toda gloria y merece toda honra en esta hora. Por eso te adoramos, Señor. Aquí hay una iglesia, un pueblo, Señor. Aquí está el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, que en medio de lo que están atravesando personalmente, familiarmente, Dios, hemos reconocido que tú eres el Rey, eres el Señor. Por eso podemos declarar: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Padre, nosotros estamos altamente convencidos que cuando te adoramos, Señor, ocurre lo que ocurrió en aquel lugar cuando Pablo y Silas te adoraron en medio de aquel escenario complicado. Señor, recibe la adoración de tu pueblo en esta hora. Recibe la alabanza, Dios, de tus santos, de tus hijos, Dios. Te honramos y te bendecimos. Mientras nosotros te adoramos, Señor, tú te encargas de nuestras cosas, tú te encargas de nuestra familia, tú te encargas de nuestra salud, tú te encargas de nuestros proyectos, Señor. Gracias y honra damos al Dios verdadero, el fiel, el verdadero, la puerta. Gloria a Dios. Alguien debe adorar unos segundos más en esta hora. Gracias porque sigue siendo el camino, la verdad, la vida, Señor. Gracias porque sigue siendo la estrella resplandeciente. Gracias porque eres la cabeza del ángulo, Señor, la piedra angular. Gracias, Padre. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Gracias porque sigues siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, vamos, adore 10 segundos más, vamos con todas las ganas ahí en el nombre del Señor. De un grito de victoria ahí fuerte, aleluya. Que sepa el cielo que aquí hay un pueblo que le adora y que Él consigue mientras busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad, antes que vaya a su silla, ahí mismo donde está, el que está a su lado, el que está a su lado, va a orar porque el que está a su lado. En el nombre de Jesús hay una atmósfera muy, muy hermosa para que podamos declarar una palabra y podamos orar. Quizás sea por salud, sea por fuerza nueva. Ahí el mismo Espíritu te va a revelar y mostrar por qué orar estos próximos segundos por el que esté a tu lado. En el nombre de Jesús, vamos, ore por el que está a tu lado y comience a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y mientras usted ora por el que está a tu lado, yo oro por tantos y tantos que están ahora mismo conectados a través de las redes sociales, aquellos que están mirando ahora en vivo, pero aquellos que en algún momento de la noche, de la madrugada, de la mañana de mañana, en algún momento de la semana tendrán contacto con esta celebración. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús de Nazaret: tú eres el Dios de los tiempos, tú eres el Dios poderoso, Dios. Y envío una palabra de libertad, de liberación, una palabra de ánimo sobre tantos que están ahora mismo conectados, aquellos que sus lágrimas están bajando por sus ojos, aquellos que están desconsolados, tristes, angustiados, en el nombre de Jesús, que necesitan fuerza. Padre, llégate a ellos, aquellos que están llegando a una sala de emergencia, aquellos que llevan días hospitalizados, aquellos que tienen programada una operación para su salud. Yo declaro en el nombre de Jesús que los milagros que vimos en el libro de Hechos todavía se siguen escribiendo en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el mismo Espíritu Santo que declaró aquella palabra de sanidad la declara en esta noche sobre los enfermos, Dios. Todos los que han sido desahuciados, todo lo que la ciencia ha dicho, no podemos, no tenemos medicina para ellos, no tenemos alternativa. Yo envío una palabra de sanidad sobre el cuerpo tuyo ahora, en el nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una palabra que traspasa, es una palabra que llega hasta tu hogar, hasta tu camilla, allá en el hospital, en la sala de emergencia, en el hospital oncológico. Ahora mismo todos los hospitales están cubiertos con la sangre de Cristo. Norte, sur, este, oeste, centro de nuestro país, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Envío una palabra que llega a cada enfermo. Por su llaga fuimos curados. Cada latigazo en la espalda de Cristo se convirtió en una herida, esa herida en una llaga, y por esa llaga fuimos curados. Y yo declaro que los que estamos aquí, hay una intervención de Dios ahora. Ahí la mano de Dios se pone en tu vida,
sanidad en el sistema respiratorio ahora mismo, en el sistema digestivo es sanado, sistema cardiovascular, linfático, ahora mismo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Se transforma toda necesidad, se transforma todo escenario de tristeza, de enfermedad, ahora mismo en un escenario de gracia, de favor, de bendición. Oh, para el que cree, para el que cree, para el que cree, todas las cosas son posibles. Es una noche de milagro, es una noche que Dios envía una palabra, una palabra, una palabra, una palabra que rompe ahora, rompe cadena, desata atadura a causa de la unción, a causa de la unción, a causa de la unción. El yugo se pudre, suelta el arma ahora mismo, suelta la pastilla. No hay suicidio, hay vida. Yo declaro vida sobre ti, yo declaro vida, yo declaro vida, yo declaro vida, yo declaro vida, yo declaro vida. Muerte desaparece, muerte desaparece. Hay vida, hay vida. Profetizo vida, profetizo vida. Se caen los altares de muerte, se caen los altares de Baal. Ahora se establece un altar para adorar al Dios verdadero, al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Atmósfera de Dios, atmósfera de Dios, perfume de adoración. Padre, aquí están tus hijos, Padre, aquí están tus hijos. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Maritere, Maritere, ven, Maritere, gloria a Dios. Sigue, sigue. Vamos a orar por cada foto representada, por cada familia. Se banderán, Sotay. Siento la unción de milagros. Se estará bacande. Y la manzotera bacaya, manzorreyama. En el nombre de Jesús. Sube esa adoración, sube la adoración. Mientras adoramos, oramos, adoramos y oramos. Señor, estamos creyendo por un milagro, creyendo por familias restauradas, matrimonios transformados. Tú le das vida, tú le das vida. Todo plan del infierno se desmantela ahora. Ahora mi se mandará a soltar. Espíritu de Dios, siento que Dios está libertando, está libertando. Se va la opresión de la mente, se sale el ataque de pánico ahora en el nombre de Jesús. Se libera la presión, se libera ahora mismo, se va todo. Libera alto la ansiedad. Que se produzcan los milagros de Dios en esta noche. Hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra. Alguien debe creer que Dios está haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, portentos. Hay un cambio de atmósfera. Aleluya. Lo imposible comienza a ser posible en Dios. Evanso raya la barata basta. Oh Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, porque creemos, estamos en la convicción, estamos plenamente convencidos, lo creemos. Nuestra mirada está en Cristo, en ti. Jamás nos desviaremos a izquierda ni a derecha. Estamos, Señor, mirando al trono de la soberana vocación. Gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Alguien tome 15 segundos y celebre por lo que Dios ha hecho en su vida. Por favor, vamos. Lo puede hacer con un aplauso, lo puede hacer con un grito de victoria, lo puede hacer con un brinco también, lo puede hacer con una danza. Haga algo que pueda celebrar lo que Dios ha hecho. Vamos, alguien puede celebrar. Le doy 10 segundos más para que alguien dé un grito de victoria, levante su mano, dé un brinco, aleluya, gloria a Dios. Estamos en la casa de Jehová. Yo vine a celebrar, yo vine a recibir mi milagro. Yo vine a recibir fuerza. Yo le dije a la pastora Victoria, necesito urgentemente llegar a la casa para que el Señor nos dé fuerza, fortaleza, nos dé ánimo, nos dé, aleluya. Alguien está
fuerza de parte del Señor. Alguien está recibiendo el abrazo del Espíritu. Tú llegaste de una manera y Dios te transforma la mente, te transforma el corazón, te transforma la manera que estás mirando las cosas. La adversidad sigue, pero tú eres diferente, gloria a Dios. El proceso sigue, pero tú eres diferente, gloria a Dios. Vamos, alguien tiene que adorar. Sube esa adoración por el amor a Dios. Vamos, vamos, sube, sube, sube. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy fuerte que ha descendido. Tenme el micrófono listo, hijo. Sheraman sorobo konda la basha. Empieza Maritere. Sherabakata la bashanda la basaya. Bondo bocoba. Espíritu Santo de Dios. Hay una unción de liberación extraordinaria. Y cuando hablamos de liberación, no necesariamente estamos hablando de liberación de demonio. Mire, hermano, hay una apertura del cielo para que entreguemos las cargas. Nosotros oramos, Señor, arranca las cargas, pero es que ya todo lo que Él tenía que hacer lo hizo. En este momento lo que tenemos que hacer es entregar esas cargas al Padre. Porque hay una unción de liberación, pero huele a libertad de espíritu. Huele a libertad de espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, declaramos en el poder de tu palabra que no hay carga que pueda permanecer en nosotros, porque nosotros sabemos que hay alguien que fue a la cruz del Calvario, que dio su vida para que nosotros vivamos con la libertad con la que Él nos ha hecho libre. Y en esta hora declaro que ni uno solo de los que estamos aquí, ni aquellos que nos están viendo a través de los lentes de la cámara, podrán quedarse con carga alguna, porque tenemos abogado delante del Padre. En esta hora, hermano, permítale al Espíritu Santo escudriñar lo más profundo de nuestro pensamiento, escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, y aquello que nos revele, entréguelo, 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 entréguelo en el nombre de Jesús. Si tiene que perdonar a alguien, perdónele. Si tiene que pedir perdón, pida perdón, pero no desperdicie la libertad con la que nosotros hemos sido libres para la gloria del Señor. Bendito tu nombre, Padre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, Señor. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, regáleme un minuto. La palabra dice, nos revela que a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no sabemos pedir. Y he estado escudriñando profundamente esa palabra, porque a veces pensamos que es un asunto de las palabras que pronunciamos, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la intención del corazón. A veces pedimos y estamos pidiéndole algo al Señor, pero lo que hay en nuestro corazón no es agradable al Señor. Y entonces no puede bajar la respuesta, porque la palabra nos dice que lo que Él mira es el corazón. Espíritu Santo de Dios, gimo en esta hora, gimo en esta hora, para que creemos conciencia de las memorias y del pensamiento que ocupa nuestra mente y de lo que ocupa nuestro corazón, para que cuando vayamos delante del trono a orar, tengamos manos limpias y un corazón puro, para que nuestras oraciones sean contestadas. Espíritu Santo de Dios, hay una apertura, siempre la ha habido, pero hay una disposición del cielo de hacer descender del trono lo que el pueblo necesita.
Lo que necesitamos es alinearnos con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que escudriñes lo más profundo de nuestro ser y que ni una sola de nuestras oraciones esté matizada por celos, ni por resentimientos, ni por envidia, ni por competencia, sino que nuestras oraciones estén basadas en los principios de tu palabra, para gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Nara, quiero que ores. Ven. Mashara. Santo eres Jesús. Dice su palabra en Job 5:5: su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Y dice más adelante: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Dice su palabra que va a hacer maravillas. Dice su palabra que va a haber maravillas, y en esta hora creemos que tú vas a hacer maravillas, Espíritu Santo. Que tal vez haya pasado necesidad, que tal vez haya habido hambruna, pero declaramos que el pan de Dios, el pan de Dios te alimenta, el pan de Dios te sacia. Y yo el Espíritu Santo me inquietaba y decía: se van a acabar los ciclos, se van a acabar los ciclos tóxicos, los ciclos del no puedo, de que me levanto y caigo, de que me levanto y caigo. Confía en Jehová, porque es su mano la que te sostiene, es su mano la que te da la fuerza, es su mano la que te da la fortaleza para seguir caminando, para seguir caminando. Es cierto que tal vez los tiempos se hacen fuertes, pero dice su palabra que mientras más te oprimen, más te multiplica. Y en esta hora yo declaro que se multiplican los talentos, que se multiplican los dones, que se multiplica la generación, que se multiplica la cantidad de gente. Pero no solo hay cantidad, sino que incrementa el fuego, incrementa la gloria de Jehová sobre la vida de cada uno, en los estudios, en los trabajos, en el lugar donde cada uno te lleve, el Señor te lleve. Dice su palabra que el que permanece en los ríos de agua viva va a prosperar, va a dar frutos. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque viene recompensa, porque viene recompensa. Aguanta un poco más, porque Él es quien multiplica tu fuerza. No es en vano lo que estás haciendo, no es en vano lo que estás haciendo. Que aunque nadie te vea, hay un Dios soberano que todo lo ve, el Dios que tiene control de todo. Espíritu Santo Dios, gracias Señor por la victoria, gracias Señor por lo que nos has entregado, Espíritu Santo, porque es tu gloria, es tu poder, porque para ti no hay nada imposible. Él es el gran yo soy que va contigo, Él peleará por ti y tú estarás tranquilo y tú tendrás paz, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Pastor Elizabeth, siga. Hay una unción profética, se está moviendo algo bien fuerte.
Isaías 61, en línea con lo que dijo el pastor Edgardo ahorita y con la primera parte de lo que dijo mi hermana Maritere. Dios nos eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable. También te eligió, el de la venganza todavía no viene, para consolar a los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría. ¿Alguien quiere aceite de alegría? ¿Alguien quiere aceite de alegría? Pues deje de estarse quejando, deje de estarse quejando. Se acabó la queja, se acabó la queja, porque en vez de estar quejándote, oh aleluya, el Señor te derrama en esta noche aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza. Yo quiero estar vestida de alabanza, yo quiero estar vestida de alabanza. Alguien que decida cambiar la queja por un vestido de alabanza. ¿Usted sabe por qué? Porque yo renuncio al espíritu triste. Se acabó la tristeza, se acabó la tristeza. En el año de la cosecha no has recibido lo que estás esperando, porque todavía estás vestido de luto. Tienes que cambiar el vestido, tienes que despojarte del vestido de luto y vestirte del vestido de alabanza. Oh, yo quiero que usted se desvista. Vamos a hacer algo simbólico. Quítese esos trapos de luto, quítese los trapos del luto, quítese los trapos de la tristeza, quíteselo, quíteselo. A veces hay gente que está vestida con varias piezas. Pues mire, vaya despojándose de todas esas piezas de tristeza, vaya despojándose de todas esas piezas de luto. Despójese, despójese de lo que le estorba, de lo que no le permite ver lo que Dios ha hablado, de lo que no le permite ver la palabra cumplida. Tan pronto te vistas de alabanza, oh, tan pronto te vistas de alabanza. Ahora empiece a vestirse de alabanza, vamos. Vístase de alabanza, vístase de alabanza, vístase de alabanza. Empiece, póngase collar de alabanza, pantallas de alabanza. Las mujeres, los hombres no. Póngase vestido de alabanza, pantalones de alabanza, medias de alabanza, tenis de alabanza. Y en el caso de nosotras, tacones de alabanza, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en años de cosecha, es año de celebración. La cosecha se celebra antes de que la veamos manifiesta. Porque usted sabe que la cosecha no empieza con el grano completo. La cosecha empieza por una pequeñita semilla. Y eso es inicio. Eso es el anuncio de que viene, 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 que viene. Y va a venir sobre los que están vestidos de alabanza. Habrá alguien vestido de alabanza. Cuando la queja quiera venir a irrumpir en tu casa, cuando la tristeza quiera venir a irrumpir en tu vida, dígale: yo estoy vestida de alabanza, 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 de alabanza. Aleluya, alguien que celebre a Jesús, alguien que celebre a Jesús. Suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Anhelar su plan significa anhelar su voluntad. Anhelar su voluntad es anhelar lo que está en el corazón de Dios.
Y algo me ministraba cuando la pastora Elizabeth hablaba, porque el Espíritu me ministraba ayer sobre la semilla. La semilla se ve pequeña, se ve indefensa, se ve tan diminuta. El asunto no es el tamaño de la semilla, el asunto cuando tu semilla se adhiere a la tierra y se rompe para que comience a salir las raíces. Las raíces hablan de tu fe, las raíces hablan de tu persistencia, las raíces hablan de tu quietud, las raíces hablan de tu convicción, las raíces me hablan del Dios que tú predicas, al Dios que tú le sirves y al Dios que tú le hablas. Y cuando entonces eso comienza a salir, esas raíces, entonces como árbol te multiplicas y todos los que están alrededor tienen que ver lo que estás haciendo. Así que oramos en esta hora, porque yo creo en el poder de común acuerdo. Y quiero decirles, ¿sabe algo? Que cuando se habla de que hay una unción profética, lo que se está hablando es que el mover del mismo Espíritu Santo está en medio del pueblo para hacer, para manifestar, para crear, para romper, para avivar, para entregar. Muchas veces no entendemos lo que hablamos porque decimos, oh, hay un movimiento profético, pero yo no dejo de pedir con mi propia prudencia, yo no dejo de estar pensando en mis propios pensamientos, pero la palabra del Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y cuando yo me alineo en el común acuerdo, lo que estoy es diciendo, yo me estoy uniendo a tu voluntad, yo me estoy uniendo a tus pensamientos, yo anhelo aquello que tienes guardado en tu corazón, yo anhelo aquello que ya tienes creado para mí desde la eternidad, aquí en la tierra y aún después de ella sobre la eternidad. Así que Padre, en esta hora, en unidad del común acuerdo, yo clamo por eso mismo, para que cada persona aquí presente, todos los que hemos llegado a esta casa y todos los que están aún a la distancia viéndonos, mi Dios, que puedan entender, que puedan profundizar, que puedan creer, que puedan descansar, que puedan caminar en pos de esa palabra mía. Jehová. Oh, porque cuando creemos que estamos adheridos a tu voluntad, vamos por tu palabra, vamos el poder de tu unción, vamos el poder de lo que tú has creado, podemos ver presente en nuestra vida todos los anhelos de tu corazón. Así que comienza a desear en esta hora, no empieces a pedir cosas terrenales, y acompáñame en esta oración simple, a orar por cosas en el Espíritu, por regalos celestes, por tesoros especiales del corazón del Padre. Y yo te aseguro que detrás de lo que reciban vendrán las añadiduras de tu corazón que tanto anhela. En el nombre de Jesús, Padre Santo y Rey de Gloria, despierta en nosotros un deseo de unidad con tu Espíritu, un deseo de unidad con tu palabra, un deseo de unidad en tu caminar, un deseo de unidad de dar abundante fruto a donde quiera que vayamos, y un deseo de unidad por medio de la fe, para que aquellos que estén a nuestro alrededor puedan recibir, puedan entender, puedan creer y puedan vivir los tiempos de gloria conforme a tu palabra y a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Saben que cuando el Espíritu Santo está presto y se está paseando, porque no está en esta habitación ni en este lugar llamado iglesia o templo, el Espíritu Santo está dentro de ti, y ese Espíritu Santo es el mismo Dios. Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a hablar, a ministrar y a entregarte lo que tú necesitas. Pero ese mismo Espíritu Santo tiene el conocimiento antes de que tú le pidas. Entonces, ¿sabes algo? A veces perdimos el tiempo orando y pidiendo conforme a mi voluntad, cuando Dios a veces quiere entregarte cosas mejores y mayores y diferentes a lo que tú estás diminuto en tu pensamiento de recibir. Padre, entréganos lo que viene en tu corazón y permítenos entender y ver, Señor, y no limitar para recibir la abundancia de tu gloria, la bendición de tu amor y la revelación de tu Espíritu, para que abra el camino y podamos recibir el tiempo de gloria que tú anhelas para cada uno de nosotros como tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano una vez más. De manera no funcionó, lo que tú tienes lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos.
Gracias, Señor. Den un aplauso al Padre y siéntese, hermano, descansa un chispito. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, toma control de todo. Permítame compartir brevemente una enseñanza de 5 minutos. ¿Sabes que este escritor dice que la mitad de la vida de un hombre está hecha de los hábitos adquiridos durante la primera mitad de su vida? Usted practica lo que usted se acostumbró a hacer. Nunca olvido un cuento que me hicieron hace mucho tiempo, una historia de una muchacha que picaba el jamón y botaba la mitad y la otra mitad la metía en la nevera. Y alguien le dijo, pero ¿y por qué usted hace eso? Está perdiendo la mitad del jamón. Me dice, porque mi abuelita lo hacía así. ¿Y por qué tu abuelita lo hacía así? Porque su mamá le enseñó a hacer eso, la tata, y era que no había nevera. Entonces el refrigerador era tan pequeñito que tenían que sacar la mitad y guardar un pedacito. A veces pedimos limitadamente, pero Dios tiene algo mayor para nosotros, ¿verdad, hermano? Alguien nos ha dicho que no puedes aspirar a nada, cuando Dios dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Esa es la diferencia. Así que un hábito es algo que haces sin siquiera pensarlo y lo haces siempre. Y todo buen creyente tiene muchos buenos hábitos. Estos buenos hábitos son los que te convierten en lo que eres o te van a convertir en lo que serás. Todos los grandes hombres tienen hábitos que lo han hecho grandes. No podemos aspirar a tener mayores cosas haciendo las mismas. Hay que cambiar hábitos. Amén. Todos los grandes hombres lo han hecho, han alcanzado esa victoria porque han cambiado sus hábitos. Aleluya. Yo felicito a los que vienen los lunes acá. Usted y yo nos pudimos haber quedado en la casa. Yo he tenido una semana explotada y lo que me falta. Pero el pastor llegó el sábado de su viaje y yo lo felicité, hasta lo puse en el chat. Yo dije, wow, ¿por qué? Porque se esforzaron. Entonces Dios premia ese esfuerzo. Porque tú te sales de lo común, te fuerza. ¿Qué dice la Biblia? Esfuérzate y sé qué. Después no se queje cuando hay recompensa para el que se esfuerza, pero el perezoso, el vago, no recibe nada, hermano. Ay, 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 aquí hay gente que salieron de trabajar y están con la ropa de trabajo. Aquí hay gente que llegaron esforzados, yo los bendigo. Otros que están caminando allá afuera sin poder, pero levantan un pie y levantan el otro sin poder. Pero el Señor los bendice. Aleluya. Porque usted no vino a complacerme a mí, ni a la pastora, ni a ver los hermanos. Usted vino a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Asistir al templo. Dice, sabía que Jesús tenía buenos hábitos, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Él nos enseña que Él tenía el hábito de ir al templo. Alaba. Hay gente que está perdiendo ese hábito. No lo pierda, hermano. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y Dios se mueve en su casa, en medio de su pueblo. Pues dice la Biblia en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. No a la costumbre, a su costumbre. Lo voy a repetir. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Pero ese día, dentro de su costumbre, pasó algo diferente. Se levantó a leer y todos sabemos lo que leyó. Aleluya. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Porque hay días que tú vienes conforme a tu hábito, porque tú vienes ya, tú estás disciplinado. Pero hay un día que tú vienes, que el Señor de momento te dispara una palabra. Es el día de tu sanidad, es el día de tu respuesta, es el día de tu milagro, hermano. Y siempre venimos con expectativa, porque sea mucho, que sea poco, siempre recibimos del Señor. Y las cargas las dejamos, nos quitamos el ropaje de cansancio y de queja. Aquí no venimos a quejar. ¿A qué venimos aquí? Y cuando uno adora, ¿qué pasa? Cambia la atmósfera de tu mente, cambia tu corazón, cambia todo el entorno, porque estás adorando. No hay nada que pueda disipar más la tristeza, la congoja, la depresión que la adoración. Él cambió mi lamento. Él cambió mi lamento
Y los salmos, prácticamente todos hablan de alabar, de exaltar. ¿Y será que no tenían problema? Tenían problemas, pero había que alabar. Dios se cansó de la queja del pueblo. Él les dice que era un pueblo contumaz, duro de... Tomaban agua de la peña, hermano. ¿Usted se imagina un vasito de agua de esa? ¿Ah? Ese yunque sacando agua, ¿ah? Tomando agua en el desierto de una roca. Y aún ahí se quejaban. Todos los días bajaba el maná y también se quejaban. Le mandaron caña hasta por las narices, dice la Biblia, ¿sabe? Y también se quejaron. La ropa no se envejeció, los tenis no se dañaron, nada se dañó, no se enfermaron y también se quejaban. Hermano, hay gente que se queja hasta porque despertó. Pues quédate dormido para siempre y así no te quejas más. Y esa gente que se queja mucho y se te pega al lado, a ti se te pega también. Sacúdete, hermano. Hay gente que todo lo que es, entonces tienen un trabajo, en vez de darle gracias a Dios que tienen un salario, que pueden llevar un alimento a su casa, etcétera. Maldicen a su jefe, maldicen la empresa donde trabajan. Hermano, tenga cuidado. Bendiga el lugar donde Dios lo está bendiciendo, para que si lo bendice más, tú vas a ser más bendecido. Pero eso es triste. Pero bueno, seguimos, alaba. Son hábitos, son hábitos. Entonces Jesús también iba a los retiros de oración. Mira eso. Jesús también tenía el hábito de ir al jardín a tener un retiro. Él iba al retiro de oración. Uno habla de retiro. Gloria a Dios que esta casa no es así. Este sábado Dios hizo cosas tremendas. Pero debió de estar toda la iglesia. Aleluya. Pero vamos. Era un lugar donde él iba con frecuencia. Y todos conocían su hábito de orar. Todos conocían el hábito de Jesús de orar en el huerto. ¿Cuál es el lugar de tu oración favorito? Habiendo dicho Jesús estas cosas, Juan 18, del 1 al 2 dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y Judas también entró. El que le entregaría conocía aquel lugar. Muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿A dónde fue que encontraron a Jesús cuando Judas lo vino a entregar? ¿Dónde estaba él? Orando en el huerto. Y le decía a sus discípulos: oren para que no entren en tentación, y se iba un poquito más lejos para orar en privado. Pero los discípulos que hacían durmiendo, y era que venía por ahí alguien que sabía dónde él estaba, porque sabía que estaba orando en el huerto. Aleluya. Qué impresionante. Hábitos que te definen, hábitos que te van a hacer crecer. Esto no es que yo te vele, es que Dios te vea, es que tú tengas una relación con Dios. Entonces, si esto es el fruto de una iglesia que ora, hermano, lo que va a pasar en este país va a ser extraordinario. Lejos de poner nuestra confianza, hay que votar y votaremos por el menos malo. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Pero nuestra confianza no está puesta en ellos, está puesta en aquel que está allá arriba. Aleluya. Tenemos que confiar en Dios. Y hablando de hábito, voy a tocar uno más. ¿Me dejan uno más? Ay, Padre Santo. Otro joven que tenía un tremendo hábito era ¿quién? Daniel. Daniel oraba en momentos específicos del día. Era algo que él acostumbraba a hacer. Era uno de los grandes secretos de su vida. ¿Y Daniel qué era? Dios le mostraba los sueños. Era un hombre de Dios con un discernimiento y un don de ciencia tremenda. Pero dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que se había hecho un edicto y se había firmado, entró en su casa. El edicto era para que no oraran, que nadie podía orar. Y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero me gusta lo que dice al final. ¿Cómo lo hacía? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, no fue algo que empezó a hacer ese día. Era algo que estaba haciendo. Lo solía hacer. Y vino un edicto para evitar, porque a alguien le estaba doliendo esa oración. A alguien le estaba molestando esa oración. El infierno estaba revolcándose por esa oración. Pero ¿sabe lo que él hizo? Hizo lo mismo que hacía. Tenía un hábito de orar 3 veces al día. Y dijo: no me importa el edicto del rey. Yo conozco un rey que está por encima de ese rey. Yo conozco un gobierno que está por encima de ese gobierno. Yo conozco a alguien, aleluya, que es el hacedor de maravillas. Yo dependo de él. Yo dependo de
de él. Y si hoy Daniel estaba en la posición de privilegio que él estaba, era porque había confiado en el Señor. Shakatara. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántas veces oraba? Hermano, es como que Dios nos está diciendo algo, ¿verdad? Mire, hay veces que si yo me arrodillo, me duele la rodilla, me tengo que confesar, porque ya yo no tengo 15 años, tengo 20. ¿Y qué dije? Señor, pues yo no puedo arrodillarme mucho porque me duelen las rodillas. Yo me arrodillo siempre que estoy en el altar. Yo arrodillo después que yo predico, antes de predicar. Esa es mi costumbre. Hay gente que ni se arrodilla ya, pero allá ellos con Dios, yo me arrodillo. Yo vengo de la escuela de Gigi Ávila, que tenía rodillas así de alambre, yo creo, Gloria. Pero, escuche bien, pues camine. Usted camina por toda la casa y pega raca, tarra, pa, y despierta a todo el mundo, olvídate. Sigue orando, ora en la casa, ora en el baño, ora en la cocina, toca los muebles, toca todo, que acuesta a todo el mundo y últimamente ponen los parchos que le tengas que poner, los entendidos entienden. Y después va por toda la casa, rema, chanta, lava y el perro detrás. Fíjate, Jubí se me va detrás orando. Y yo por toda la casa, porque llegó la hora. Y la hora es que tengamos hábitos que puedan irrumpir en el mundo espiritual y deshacer las obras del enemigo. Nosotros somos la peor amenaza del infierno. Pero si nos quedamos pasivos y nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a ver el resultado. Me gusta lo que dice ahí. Dice, el edicto salió, después usted lo lee en su casa, en el capítulo 6 de Daniel. Hay victorias que no te han llegado, hay bendiciones que no se han desatado porque tú dejaste los hábitos que te traen bendición. Y has cogido otros hábitos, Netflix, las series. La gente se ata con esas series. Y a mí me gusta Netflix también. Yo vi una película el otro día, pero no me gustan las series. Me gusta la película. Y las series las veo en el avión. Cuando son muchas horas yo pongo la serie y me duermo, hago todo. Yo no sé lo que están diciendo ahí. Hay una serie, de una película que se las recomiendo. No puedo vivir sin él. Se llama así. Habla del celular. Véala. Véala. Me quedé impresionada. La gente tiene un apego a esto hasta en la iglesia, pasando mensajes por aquí, por allá ajá. Esto es un hábito. Esto debe ser un instrumento de bendición. Y usted sabe que el día que estaba predicando sonó y yo dije, qué raro. Y yo le daba el botón y yo, pero mire, ¿por qué me llama si estoy predicando? Y era Carola para darme la noticia, para que yo orara. Así que hace falta, pero no podemos crear un Dios del celular. Hay gente que ni trabaja, le roban a sus patronos por el celular. Pierden el tiempo. Cambie sus hábitos. Cambie sus hábitos. Ay, santo. Así que dice que Daniel oraba 3 veces al día y después del edicto le dijo, voy a orar igual. Como solía hacer antes, como Jesús solía ir a la casa de Dios, como Daniel oraba. Y quiero darte estos 10 hábitos rápido. 10 cosas que todo creyente debería saber sobre los hábitos. Un hábito es un acto que se repite con facilidad sin pensar ni planificar. Si usted empieza y tengo que orar, ay, tengo pereza. No, es que ponga el reloj y ora. Hay gente que empieza a orar, Señor, estoy cansado, abostezando, tengo hambre, pensando en las habichuelas que se le queman, en la cosa que dejó afuera. Empieza así, no importa. Siga ahí, que te vas a conectar. Te vas a conectar. Un hábito es un acto que se convierte en costumbre. Seas o no consciente de ello, es un hábito. Un hábito es una frecuencia de un acto que parece insignificante o inofensivo para influir en tu futuro, pero muchas personas no reconocen el concepto de tener buenos hábitos como una herramienta poderosa para lograr tus propósitos. Hay gente que nunca hace la cama. Haga de hábito, cuando usted se levanta, por lo menos la estire, la deja bonita, porque quien va a dormir ahí eres tú otra vez, chico.
Hay gente que tiene hábito de tirar los zapatos y dejarlos en el medio para cuando venga el otro se tropiece y caiga patas arriba, por favor. O sea, hay hábitos que te denigran, pero hay otros que te saltan. Ah, santo, ¿qué pasó? Un hábito puede ser tan bueno como malo. Puede ser natural o espiritual, pero los hábitos espirituales son cosas como orar por la mañana, tener un tiempo devocional, y los hábitos naturales son como lavarse la cara y lavarte los dientes y tomarte una ducha. Yo me acuerdo que Raúl Burger decía, pastor, una vez yo estaba predicando en un sitio, Raúl Burger era mi amigo, muy buen amigo, lo extraño muchísimo. Y dice, pastora, me regañaron porque alguien dijo que yo tenía aquí que lavarme los dientes antes de orar, pero si Dios no me va a oler la boca. Y yo dije, Raúl, tú estás pasado, cállate. Porque él dice que se tiraba de la cama y lo primero que hacía era ¿qué? Hermano, porque si no viene otra cosa y te interrumpe una llamada o algo, lo primero que tú haces cuando abres los ojos es ¿qué? Dedicarle tu día al Señor. Haz eso tu hábito. Los buenos hábitos se van a repetir y los malos hábitos van a ser disipados, créeme. Los buenos hábitos se repiten y te van a bendecir, y los malos hábitos te llevan al fracaso. Los buenos hábitos te van a llevar a una victoria y a un éxito continuo en tu vida. Cuando usted va a una reunión de negocio, usted no va todo harapiento, todo apestoso, todo sin peinar. Usted tiene como hábito estar, mire, lo mejorcito que usted tenga. Ayer decía Marín, me reí muchísimo y lo pensé, yo dije, wow, si usted tiene un solo pantalón, pues no puede elegir, tienes uno, pero tenlo planchadito. Pero si tienes más de uno, puedes elegir cuál te vas a poner. Y nosotras las mujeres, que tenemos el closet lleno, ¿cuánto le pasa a mujeres de Dios? Y nunca tenemos nada que ponernos. ¿Qué será? Estoy hablando, Padre Santo, úsala, Padre. Y por la noche está pensando, ay, ¿qué me voy a poner mañana? Y el closet explotado. Pero es que hay cositas que uno las repite, porque le gustan. Bueno, los hombres Dios no le pasa eso, ¿verdad? ¿No le pasa? Ok, qué bueno. Pero los buenos hábitos hacen que el día antes prepares tu ropita, gloria a Dios, para que no te llegues tarde a la iglesia. Yo no sé cómo hay gente que pueden perderse la alabanza en la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo usted va a llegar a la iglesia y no a alabar? Si es ahí que ellos han orado, han ayunado, han creído, se han preparado para llevarnos a adoración, y la gente llega 5 minutos antes de yo predicar, ni siquiera para ofrendar. Mi alma alaba a Dios. Es más, velan que ya pasó la ofrenda. Ay, santo, aleluya. ¿Cómo vamos a impulsar el reino? ¿Cómo Dios te va a prosperar? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Haz hábito de llegar temprano a la iglesia, o tú llegas tarde al trabajo. Dios está hablando con aquellos que están allá porque usted llegó aquí hoy. O tú llegas tarde al trabajo. Hay gente que siempre llega tarde, pero si usted le dije que un horario, si aquí hay un culto a tal hora, llegue temprano en lo que usted pueda. Hay casos y excepciones, pero no es un hábito llegar tarde. Para después entrar y interrumpir a todo el mundo, saludar a todo el mundo cuando aquí estamos en el quinto cielo ya. Alábalo si puedes. Ay, Señor, se salió la pastora para afuera a pasear. Los hábitos malos son fáciles de adquirir. Fáciles. Por eso usted le dice a los nenes con quién se deben juntar. Usted tiene que saber con quién están sus hijos, porque comienzan los malos hábitos a aflorar. Pero hay gente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero cuando uno anda con alguien que tiene buenos hábitos, se le pega también. Qué bueno, ¿verdad? Gracias. Así que voy rapidito. Todo creyente exitoso debe tener varios hábitos que lo han llevado al éxito. Un amigo le enseñó a otro a tener un tiempo devocional con Dios cada mañana, dedicarle al Señor cada mañana. Y dice el escritor, lo desarrolló como hábito personal y se ha convertido en mi mayor secreto y mi mayor victoria. Y lo más bello es que Dios te anticipa cómo va a ser tu día. Dios te va a cubrir. Aleluya. Los hábitos son un procedimiento de seguridad para un creyente. No lo digo como una costumbre de no tenerle el valor necesario, pero es un hábito que yo quiero. ¿Cuántos comen 3 veces al día?
¿Cuántos comen 5 veces al día? Déjame mirar por otro lado. Póngase de pie. Hagamos de esa búsqueda de Dios un hábito continuo para que Dios nos bendiga. Amén. Nos preparamos para honrar a Dios a través de la ofrenda. Y hago un hábito, traerle a Dios siempre una ofrenda, la que Dios ponga en su corazón. Conforme, lo bello es que dice la palabra, conforme a como Dios te haya prosperado y bendecido. Siempre, nunca debemos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Esa alabanza que dice, no tengo nada que darte, eso no es. Siempre habrá algo que darle al Señor. Lo poco, lo mucho, lo importante es que sabemos que la obra de Dios tiene que seguir hacia adelante. Y que Dios bendice a quienes, al dador alegre. Padre, te bendecimos y te damos las gracias en esta noche. Una noche extraordinaria. Señor, tú has bendecido y recompensado el esfuerzo de cada uno de mis hermanos. Y ayer nos hablaba a través de hermano Marín una enseñanza hermosa que tú pusiste en el corazón de él. Que llegó el tiempo de elegir siempre lo mejor para ti. Nuestro mejor tiempo en la mañana, durante el día. Señor, tenerte presente, compartir eso, lo mejor para otros. Que anunciemos cada día tu grandeza. Pero también que a la hora de dar, no te demos la perniquebrada, ni la que está gacha, ni la que está... Como hizo el pueblo de Israel, que se olvidó que tú eras un Dios santo, perfecto, que anhelabas de nosotros siempre lo mejor. Y aquel día, tú dijiste, Señor, me he cansado de los sacrificios que hace el pueblo, porque no es un sacrificio, me dan de lo que sobra. Pero qué grande tú eres, Señor, que nos has hablado, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Viene un tiempo, como decía tu hija, y lo creo, Mara, llegó el tiempo de los ciclos de escasez, se acabaron. Y comenzó el ciclo de cosecha y cosecha grande. Y como decía la pastora Elizabeth, Señor, celebramos la cosecha antes de tenerla, porque huele a victoria, huele a siega grande. Porque levantamos nuestra mirada del problema y comenzar a ver los campos blancos listos para la siega. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos y adoremos con nuestras ofrendas. Y los que están a través de las diferentes plataformas pueden participar. Si me ponchan por favor la pantalla para que puedan ver cómo lo pueden hacer. O lo tienen abajo. Gracias. Dios te bendiga, qué bueno. Escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me amas y me dices que tu hijo soy.
Los que son hijos regresan a la casa. Me acaban de enviar el reporte, ve que esto sirve para algo. Que en Llorén 105 niños fueron esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí el domingo, el hermano, tu papá trajo 35 niños de Barbosa. Hermano, estamos trabajando. Anímese, añádase, sea proactivo, despierta. El sábado los jóvenes fueron después del retiro al Morro con los jóvenes de Sidra. Y Noti1 en su página dijo que era oración y abrazos de la senda antigua de Toalta y de Sidra abrazando a la gente. Alcanzaron a más de 400 personas. No todo que se fue la luz, hay una luz que alumbra todavía. ¿Cuántos? 21 convertidos. ¡Wow! Gloria a Dios. Y el domingo salimos del culto que estuvo glorioso. Se fueron allí a Miraflores a evangelizar y yo di la vuelta para que también para saludarlo. Hermano, a la verdad que ser joven es una bendición. ¿Qué pasa? Estamos contentos. Sigamos. Este miércoles en la mañana hay tabernáculo y por la noche viene el pastor Félix Ruiz de Sidra. Nos vamos a gozar, va a estar buenísimo. Siempre es bueno. Pero si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús o quiere reconciliarse, el altar está abierto. Nosotros estamos aquí para usted. Yo no sé con qué necesidad vino, ¿verdad? Usted está aquí por primera vez, pero aquí estamos dispuestos para orar. Si hay alguien, solo levante su manita, con muchísimo gusto estaremos orando. Ya cubrimos al papá de las nenas de tus nietos. Estamos orando también por él. Y la mamá de Dávila está mejorando. Y la mamá de Darín está mejorando. Steven Hernández está mejorando. Estamos victoriosos, hermanos. ¿Qué más podemos decir? Padre, te damos las gracias. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por esta adoración tan excelente. Por tu pueblo que vino con un corazón dispuesto. Señor, ahora nos vamos a despedir de este lugar, pero como decía la pastora, el Espíritu Santo, tú estás dentro de nosotros, te mueves con nosotros, así que no salimos de tu presencia, sino del santuario. Te damos las gracias porque hay un pueblo que tiene el hábito, buen hábito de llegar hasta tu casa, de esforzarse. Sigue, Señor, poniendo el querer como el hacer en ese pueblo que lo necesita. Gracias por todos los que han llamado, por todos los que están en sintonía. Los bendigo con toda bendición. Hablamos victoria y bendición sobre ellos. Padre, y declaramos que llegamos hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, salúdese, hermano, Dios le bendiga. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas 7 p.m. domingo 10 de la mañana. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora.
en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Hombres de valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org.